Este miércoles 18 de diciembre en la sala audiovisual a las 17 horas tuvimos la presencia y el honor de contar con una magna conferencia titulada Reforma Hacendaria 2014, impartida por el contador público, máster en fiscal y doctorado en Derecho, Pedro Gaitán Padrón, quien se dio cita con un auditorio compuesto por invitados, estudiantes de administración, de contaduría, de mercadotecnia y también público en general, algunos empresarios y comerciantes interesados en informarse en algo tan delicado como es la reforma hacendaria 2014, que está por entrar en vigor el 1 de enero del 2014 y de la que sabemos muy poco, doctor. Usted es la persona, como lo pudimos ver en la conferencia, indicada para al público en general ponerla al tanto de un tema tan delicado. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, entre todo, pues agradecerle la invitación a quien considero mi casa, que es la Universidad de Matehuala. Efectivamente, esta reforma hacendaria 2014 que va implícita a 4 rubros: régimen de pequeños contribuyentes que desaparecen, lo que es la facturación electrónica, pero no nada más su expedición, sino también la factura electrónica para nóminas, la causación para todos aquellos tarjetavientes titulares de tarjetas de crédito y lo referente a lo que se refiere al control de todos los contribuyentes mediante lo que es el buzón fiscal. En el primer tema, en efectivo, una circunstancia muy difícil para los regímenes de pequeños contribuyentes, del cual me atrevería a dar unas recomendaciones. La eliminación del REPECO, en donde hasta el 2013 generaba una contabilidad simplificada, no expedían comprobantes más que también muy sencillos, no les requerían ninguna autorización y lo referente a que no estaban obligados a llevar cuentas bancarias y ni tampoco la contabilidad. Y de ahí de que paguen una cuota bimestral. En esa cuota fija bimestral se está insertado el IVA, el ICR y el YETO. A partir del 1 de enero desaparecen y entran en un sistema agresivo en el aspecto de que los obliga a tener una capacidad tecnológica, en el aspecto de que deben tener un sistema operativo para efecto de poder facturar electrónicamente. Y aparte de facturar, están obligados a tener una contabilidad que anteriormente no la tenían. Ahora sí los obligan a tener la contabilidad y lo más, creo que lo trascendental, a enviar esa contabilidad en forma electrónica por medio del portal del SAT a la autoridad. ¿Esto con qué fin? De obtener información. El REPECO, que ahora se denomina régimen de incorporación fiscal, porque se incorpora una fiscalidad mayor, está obligado a pagar IVA en forma bimestral, es decir, ya no como cuota fija, sino en base a las ventas que realice. Por lo tanto, está obligado a llevar y a expedir factura electrónica. Esta factura electrónica, el portal del SAT o la nueva autoridad lo pone bajo un acceso gratuito, sí, pero aún así requiere una impresora, requiere una computadora y conectarse a internet. Entonces, esto conlleva a una inversión, o más bien dicho, a un gasto, en donde un equipo tecnológico de esa magnitud aproximadamente oscila entre los 10,000 y los 20,000 pesos. Creo que esta serie de requisitos por parte de la autoridad hacendaria para obligarlos a cumplir y pagar impuestos son bastante onerosos para lo que realmente se vaya a recaudar. Y aquí la recomendación: usted, régimen de pequeño contribuyente, ¿estás realmente preparado para asumir y cumplir estas obligaciones fiscales? En mi opinión no. En mi opinión no, porque aparte de aperturar la cuenta bancaria, facturar electrónicamente, enviar la contabilidad,
si tienes un trabajador, estás obligado a llevar una factura electrónica. Y eso implica tener otro sistema especial para nóminas. Entonces, creo que el universo de los regímenes de pequeños, posiblemente un 10% están aptos en las posibilidades de poder cumplir con estos nuevos ordenamientos de tributo, pero el 90% no. Entonces, de ahí la recomendación de que sea mesurado en el aspecto de tomar la decisión de incorporarse de una manera voluntaria. Yo creo que hay que esperar las reglas de normatividad por parte de la autoridad para efectos si se les siguen otorgando facilidades fiscales, porque realmente no tienen la capacidad económica ni administrativa para cumplir con estos requisitos. El otro sector, en lo que se refiere al tarjetaviente. En 2013 únicamente se combatía los depósitos en efectivo, pero en cuentas bancarias, no en tarjetas de crédito. A partir de la reforma abre un abanico en donde ese abanico incluye a todos los depósitos que se realicen a tarjetas de crédito. Entonces, aquel titular tarjetaviente en donde deposite en más de un ejercicio fiscal, estamos hablando que todo 2014, al término de 2014 la autoridad se va a esperar a la presentación de la declaración anual, y esa declaración anual se presenta en el último día, en este caso de abril, que es el día del niño, 30 de abril, y si efectivamente no presentó su declaración anual, y circunstancia que no va a suceder porque el 90% de los tarjetavientes nunca han tributado, la autoridad hacendaria tiene ahí una base de recaudación bastante considerable, porque va a emitir una discrepancia fiscal, porque todos sus depósitos se van a considerar ingresos omitidos. Entonces, aquel tarjetaviente que está usando su tarjeta para efectos personales, para sus compras, sus gastos, debe tener mucho cuidado. Yo creo que debe de controlar ahora su tarjeta de crédito, porque todos los depósitos en efectivo que realiza su tarjeta se van a sumar durante todo el ejercicio, y es una información que está obligado el banco emisor de la tarjeta a proporcionar a la autoridad hacendaria, por lo tanto no es secreto bancario. Y con esa información que se otorga el 31 de diciembre del 2014, la autoridad hacendaria tiene ya la confirmación de cuánto fue lo que depositó durante todo el 2014 el tarjetaviente, y lo va a requerir después del 30 de abril si es que no presentó su declaración anual. Y si no la presentó, es un ingreso emitido. Y si la presentó con ingresos menores a los depositados, es un ingreso omitido. Y si no está dado de alta, peor, porque está demostrando que no eres un contribuyente, que no estás declarando los depósitos a esa tarjeta. Creo que esto conlleva que la autoridad, mediante ese control a las tarjetas bancarias, mediante la confirmación por parte de los bancos emisores, va a conllevar a que el titular se convierta en un contribuyente, pero en un contribuyente evasor si es que no presenta sus declaraciones anuales. Entonces hay que conservar los estados de cuenta, hay que conservarlos de las fichas de depósito, para efecto de cuando llegue esa circunstancia o ese hecho del crédito fiscal que determine la autoridad, poderlo combatir o poderlo aclarar. El buzón fiscal es un medio en el cual la autoridad fiscal está solicitando a todos los contribuyentes un correo electrónico. Pero ese correo electrónico no es única y exclusivamente para enviar la información, sino para efecto también de poder notificarle créditos fiscales, y lo más grave es notificarle vía electrónica, ya no de una manera convencional que se realizaba por medio del notificador, por medio de un inspector aduanal o un inspector hacendario, sino es mediante un correo electrónico la notificación que puede emitirse en base a la contabilidad electrónica, que ya no está obligando, o en base a la información fiscal de los bancos para efecto de determinar créditos fiscales.
Entonces ese buzón se convierte prácticamente en una caja de Pandora, en donde al abrirla no sabes si es una felicitación o es un crédito fiscal. Entonces, ¿y qué va a suceder con aquel contribuyente que no tenga internet, que no tenga teléfono? Pues no va a poder ser notificado, o sea, queda en un estado de indefensión porque no puede tener esas herramientas y la autoridad no puede obligarlo tampoco a que tenga un correo electrónico. Creo que ha habido mucho abuso por parte de la autoridad con estas reformas hacendarias. El hecho de obligarlos a tener un internet cuando en la realidad no hay ni siquiera líneas telefónicas en varios municipios, pues nos va a convertir en contribuyentes de primera clase y contribuyentes de tercera clase. Pero lo grave es que no pueden ser notificados y no pueden accesar a esa notificación, esa información por parte de la autoridad. Otro de los puntos es la nómina fiscal. Una nómina fiscal en donde la autoridad quiere obligar a que el patrón envíe por correo electrónico su nómina al trabajador. Y esto también sería una violación a la privacidad del trabajador. ¿Cómo es posible solicitarle un correo electrónico cuando en la realidad los únicos datos que la Ley Federal del Trabajo me pide es su CURP, su RFC, su acta de nacimiento, la capacidad de su profesión o de su oficio, pero nunca me pide la reforma laboral o la Ley Federal del Trabajo un correo electrónico para efectos de poder notificar y menos enviarle la nómina? Creo que se ha desfasado en una realidad de fiscal, considerando una falta de la privacidad, considerando ese derecho a la intimidad que tienen todos los mexicanos. Creo que es una reforma en la cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la recomendación es lo electrónico, como me decía hace mucho un maestro, las computadoras son del diablo. Hay que tener cuidado. A propósito, en algún momento de su conferencia, usted nos subrayaba que, bueno, hasta este año que termina y antes de que inicie el 2014, citó a George Orwell en su novela 1984, donde las autoridades, en este caso del SAT, se erigen como un gran jefe, que a partir del año que entra, pues no simplemente se multará con sanciones o con embargos a quien considere un contribuyente conflictivo, sino incluso se le puede llevar a una categoría de delincuente, a la pérdida de la libertad, así algo que pues suena pues bastante delicado, hasta tenebroso, algo que no se había visto. ¿Cómo es posible que si los legisladores que aprobaron esta reforma pues son nuestros representantes frente a los órganos correspondientes, pues puedan llevar a una situación así tan delicada a los empresarios, a los comerciantes, sabiendo la situación que es tan difícil por la que está atravesando nuestro país? Definitivamente creo que el analizar los debates que llevaron a cabo en esta reforma hacendaria, tanto de los principales partidos que es PRI, PAN y PRD, recuerdo que viendo el desarrollo de uno de los debates por parte del PRD y del PRI, en donde estaban debatiendo sobre el tema de un impuesto especial para lo que es la comida chatarra. Y la propuesta era únicamente grabarlo con un 3%, lo que se consideraba la comida chatarra. Y específicamente determinaban cuáles iba a ser la comida chatarra, pues por decir las papitas, ciertos elementos grasos, pero ya en el final del debate, y principalmente por parte de un diputado del PRD, exigió no únicamente el 3%, sino que fuera el 8.5%, y que se incluyeran. Y después vino el otro debate por parte del PRI, se sumaba a ese incremento, pero aparte él solicitaba que se incluyeran también los chocolates, porque eran caloríficos. Y yo recuerdo que cuando era muy pequeño nos enseñaban la historia de los aztecas,
lo referente al cacao, el chocolate. Dices, wow, o sea, es una tradición, es un dulce muy mexicano, y yo hasta el día de hoy no tengo una confirmación científica que diga que el comer chocolates me va a engordar, ¿sí? Al contrario, me dicen, en tiempos de frío come chocolates, o te sientes débil, toma chocolates, es una fuente de proteína. Y el considerar ahora el chocolate como una comida chatarra me preocupó por el nivel de información que tienen los diputados, y el que el haber autorizado al 8.5 ese incremento, que lo único que va a hacer es que las paletas, las nieves, ahora los chocolates sean más caros, porque se traduce en un impuesto del productor al consumidor, y a su vez el consumidor lo traduce en el costo. Y ese debate me demostró que el nivel de investigación, el nivel de información que tienen los diputados y los senadores para efectos de tener un análisis era muy bajo. O sea, únicamente se basaron bajo consignas políticas y consignas económicas. Y creo que a esto tenemos una reforma en la cual el ciudadano, que lo estamos ahorita analizando, y esa es también una preocupación, que no se ha difundido el impacto administrativo, el impacto económico y el impacto de fiscalidad y de control tributario hacia el mexicano. Creo que en la medida que informemos, como este canal definitivamente que tiene la universidad, es un excelente medio para estar divulgando los alcances de una reforma hacendaria que es totalmente basada bajo unos debates tanto de los senadores como de la Cámara Baja, en donde la información fue prácticamente pisoteada. Fue únicamente un consenso recaudatorio y compromisos políticos. Algo muy delicado es que en este contexto de desinformación, cualquier toma de decisiones equivocadas pues puede resultar bastante perjudicial para el contribuyente. Es importante que se multipliquen. Sabemos que fuera del canal del Congreso poco se sabe en los noticieros, en los debates, mesas especializadas, pues no vemos que se abunde, que se pormenorice ni que se dé información así en general. Simplemente se nos dice pues que va a haber más empleo, que nos va a ir mejor, pero no nos queda nada claro. Y en este contexto pues tomar una mala decisión como aceptar con facilidad tarjetas de crédito, acceder a la facturación electrónica, pues puede resultar bastante dañino sobre todo para el pequeño comerciante, para las pymes, las pequeñas empresas que pues no cuentan con la asesoría, con el apoyo de un despacho contable, de una asesoría legal para poder hacer frente a estos cambios que pues son inminentes. ¿Sí? Esto está aprobado. Sí, creo que el Estado mexicano está difundiendo beneficios que, como estuvimos en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, desconocemos si realmente se vaya a bajar el costo de la luz. Lo que sí puedo tener la certeza es que con estas reformas hacendarias, aquel negocio en pequeño, aquella pyme de que no tiene la capacidad, sí le van a bajar la luz, pero se la van a cortar. No es que le bajen el precio, porque no va a tener la capacidad. Es oneroso, es complicado tributar. Entonces, si a ese tributo, para efecto de poder pagar $1, me va a costar $2 pagarlo, pues no le veo la eficiencia de una recaudación. Y la falta de información creo que es dolosa, porque el gobierno federal está informando únicamente beneficios, pero de una reforma energética, de una reforma laboral que cuando fue promulgada en 2011, yo no he visto mayor crecimiento de empleo. La realidad es que se ha estancado el crecimiento en cuestión de la contratación del personal.
y con la eliminación de las exenciones grabadas, unas exenciones laborales, y que ahora se convierten en grabadas, pues creo que va a ser más difícil que una empresa contrate a un trabajador para efecto de pagar lo mismo, cuando ahora lo mismo que paga en el 2013 es menos exento, es menos deducible y se convierte en una carga fiscal. Entonces, contratar a un trabajador se convierte en una carga fiscal onerosa, sí, se convierte en la circunstancia de que si lo quieres hacer deducible tienes que pagar más seguro social. Yo creo que las empresas lo pagarían, siempre y cuando hubiera un mejor servicio por parte del Estado mexicano del Seguro Social. Entonces, creo que la falta de información definitivamente conlleva a que se tomen decisiones equivocadas. Y el Estado no está dando una información veraz ni una información contundente para poder tomar una decisión correcta. Vemos que las fuerzas políticas, a través de un pacto o diálogos que llaman ellos, criterios unificantes, festinan de alguna manera este tipo de acuerdos, pues sabedores que la sociedad mexicana es poco politizada. Entonces, podría decirse que apuestan a que este tipo de reformas, como la hacendaria que usted nos hizo ver así de una manera tan detallada, pues puedan tener un pobre costo político. Estamos en un contexto de elecciones intermedias y que las cosas sigan igual, pues ahora sí que tomando decisiones así tan perjudiciales hacia la sociedad por parte de los poderes que nos representan. Creo que los partidos políticos, llámese PAN, PRD, PRI, definitivamente han abusado de la paciencia de todos los mexicanos, porque no he conocido ningún partido que siendo gobernante realmente haya sido eficiente para efecto de bajar recaudaciones. Un PAN donde el gobierno federal promulgó y aplicó impuesto al yeto, que fue un impuesto tremendo. Aplicó el IDE, que también se convirtió en un impuesto de control tributario en cuestiones de todos los depósitos en efectivo, las cuentas bancarias. Eso fue el PAN. Y si vemos la circunstancia del PRD, en donde en su gobierno municipal está sobreendeudado porque está otorgando estímulos sociales como el seguro al desempleo, el seguro a las personas de mayor edad, sin medir consecuencias, en donde por dar esos servicios que son votos, está incrementando el costo de los servicios que realmente tiene que dar a toda la población. Un PRI donde ahora con esta reforma hacendaria lo único que demuestra que es un gobierno que aplica una política social, pero únicamente cuando hay campaña. Después de campaña demuestra la realidad de un partido opresor. Creo que el decir de una universalidad de partidos políticos, creo que todos han fallado. Todos han fallado, pero creo que también nosotros como mexicanos hemos fallado, porque no hemos exclamado, no hemos reclamado, y eso, cualquier partido que venga, nos convierte en un ciudadano pasivo. Doctor, a unos días de que inicie el 2014, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes para informarnos al respecto de una manera sencilla, no complicada, no técnica, y pues saber lo que nos espera? Porque algo que se está poniendo muy de moda son promesas hacia el 2018, hacia el Producto Interno Bruto va a crecer de aquí al 2020, como que nos están prometiendo muchos años después, pero pues el año que entra está a unos días de iniciar y vienen pues cambios muy significativos. Sí, yo creo que hay que compartir información, hay que revisar las fuentes de la información, pero yo creo que lo más importante, ser analistas críticos de una manera de conocer la realidad de lo que nos están ofreciendo. Hablar de promesas, pero yo creo que
no es tener una gran certeza. Yo creo que las estadísticas son los puntos reales de una toma de decisión. Y el hecho de que yo termine ahorita 2013, tengo que revisar estadísticamente mis ingresos, mis gastos, pero lo más importante, mi utilidad. Yo podré recibir a lo mejor 100,000 pesos, pero de utilidad nada me quedan 1,000. Entonces, eso es lo que me permite tomar una decisión. Y creo que entre más información pueda solicitar, pueda indagar, tanto no nada más del Congreso, sino de cuestiones financieras, cuestiones fiscales, laborales, nos va a permitir tomar una mejor decisión. Nosotros como un usuario, como un ciudadano, en donde realmente no tengo mucha información, donde el periódico, donde los noticieros comerciales prácticamente me venden una idea que el gobierno me quiere vender. De ahí es que, por eso mencionaba esa obra de Orson Welles, 1984, que habla de la publicidad del pensamiento. Es lo que realmente no les preocupaba qué es lo que hacían, sino realmente qué es lo que pensabas. Y creo que nosotros tenemos que convertirnos nuevamente en aquel mexicano pensante, analista, crítico. Y eso creo que va a ayudar mucho a poder combatir toda esta serie de reformas, toda esta serie de circunstancias de gobierno, porque nos convertimos en críticos, pero críticos constructivos. Doctor, usted como especialista y conocedor a fondo de estos temas, al igual que sus colegas, también se ven afectados por este tipo de decisiones hacendarias. Todos, yo creo que es una reforma en donde nos obliga a todos a facturar electrónicamente, nos obliga a todos a llevar una contabilidad electrónica, pero lo más importante es la circunstancia de la falta de información, porque hay muchos colegas que están tomando un criterio por la poca información que hay. Por eso a nosotros como profesionistas, y más en el área contable y legal, tenemos que indagar, tenemos que investigar, y no estamos acostumbrados a investigar. Creo que la educación debe de sopesar, pero debe de impulsar a que cada mexicano investigue, y eso nos va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones. En la exposición también hubo una intervención del público en que nos dicen que al parecer, en México se están tomando modelos como el chileno, así para aplicarlos, pues en realidad es bastante diferentes, que no entendemos, y que pues al parecer en lugar de beneficiarnos, pues nos van a llevar a una crisis más profunda. Sí, porque son modelos económicos o de recaudación que funcionaron en un país y que están funcionando, pero que tiene una metodología de trabajo, política, administrativa, pero también económica muy diferente a la nuestra. México ha adoptado, como ese fue el IVA, lo adoptó de Francia, el impuesto sobre la renta también lo tomó de Chile, y creo que lo referente al control financiero lo ha tomado de Estados Unidos, y está haciendo una mezcla, ¿sí?, a base forzada de querernos adoptar medidas administrativas tributarias que han funcionado en diversos países, pero también han sido corresponsables en la cuestión de beneficios, ya que ha sido al revés. Te aprieto, pero no te doy. En el mejor de los casos, y otorgándole a las autoridades a través de sus campañas mediáticas el beneficio de la duda, y en planos optimistas, realmente, ¿qué podemos esperar positivo en lo inmediato? Mira, yo creo que lo positivo definitivamente sería que el contribuyente rechazar esas reformas. ¿Y cómo la manera de rechazarlas? No aceptarlas. Y no hablo de hacer una cuestión de una guerra civil, no. Yo creo que el hecho de presentar un amparo, o simplemente de la inacción de incorporarse a un régimen de corporación fiscal de manera voluntaria, demostraría un rechazo, demostraría una inconformidad justa, porque son contribuyentes que no tienen la capacidad. Y creo que el Estado debe de reconocer que hay un error. Se ha adelantado mucho para efecto de un control tributario.
es bueno el control tributario como Estado, sí, pero también dale las facilidades y dale beneficios. Yo creo que cuando fue la expropiación petrolera, muchos mexicanos, lo comento porque mi padre fue a la Ciudad de México a llevar dinero y a fundir llaves, y todo el mundo participó porque consideraba el petróleo parte como de un sueño mexicano, de un patrimonio de todos. Pero ¿qué hemos visto? La gasolina sigue subiendo. No hemos visto un beneficio que realmente permee. Cuando vemos a un líder sindical que se pasea en su avión privado, su hija se pasea en su avión privado, y tú dices, espérame, o sea, ese es mi tributo. Creo que el Estado debe ser más transparente, eficiente, justo y equitativo. Y el día de hoy no lo es. Para concluir esta charla, que le agradecemos este espacio que nos obsequia, ¿de qué manera la reforma hacendaria para el 2014 impacta a la economía informal, que sabemos se ha multiplicado por efectos de la crisis de una forma significativa? Creo que este régimen de incorporación fiscal que pretende la autoridad con un fin de incorporar una informalidad no va a funcionar. O sea, ¿cómo va a funcionar cuando te obligo a que te inscribas, pero te obligo a que tengas una computadora, que inviertas 20,000 pesos? No lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Yo creo que si le hubieran dado otras alternativas, acércate como régimen de pequeño contribuyente, sigues pagando una cuota fija sin llevar una computadora, habría más posibilidades de que se acercaran. Yo creo que el obligar con el palo dando ahuyenta, no fomenta. Y esto es una reforma que, en lugar de fomentar una inscripción voluntaria a la informalidad, lo único que va a hacer es fomentar, crecer la informalidad. Doctor, Guillermo Bonfil Batalla, el antropólogo, insigne antropólogo mexicano, nos habla en su ensayo México Profundo, de un México profundo representado, por indígenas, los sectores rurales, grupos vulnerables. Nos habla también ya de décadas pasadas, finales del siglo XX, de un México imaginario que nos pintan los funcionarios, los políticos, donde todo marcha mejor. Pero creo que ahorita, en el siglo XXI, en los albores, con el adelanto tecnológico, estamos frente a un escenario de un México virtual, donde pues parece ser que el adelanto de las tecnologías, lejos de beneficiarnos, nos está enajenando y perjudicando, como en el caso de la facturación electrónica. Hay una investigación de dos mexicanos, uno de Sapira Bontic, habla de la pobreza en México. Y de esa pobreza en México, en datos estadísticos, establece que en 1940 México empezó a combatir la pobreza, había menos pobres. Pero ahora, a partir del último dato estadístico del 2006, se ha demostrado que hay más del 60% de la población es pobre. Entonces, ¿qué significa? Que en lugar de haber combatido la pobreza nos ganó. Y si a esos 56 millones de mexicanos considerados pobres los quieren convertir en régimen de incorporación fiscal para que compren una computadora, cuando realmente están más preocupados en qué van a comer y qué van a vender, creo que demuestra la falta de conocimiento de una realidad nacional. México necesita crecer, no con reformas hacendarias brutales. No, México necesita crecer en base a un fomento económico, en base a un crecimiento sostenido y en base a una transparencia de cómo poder tributar. Lo tremendo del caso es que parece que esta realidad no es exclusiva de la sociedad mexicana, sino en el hoy llamado mundo globalizado. Se repite en países también desarrollados, donde vemos pues a las masas trabajadoras, ciudadanas, con los mismos problemas: desempleo, pobreza, migraciones, guerras, violencia.
como que no anda también el mundo con sus reformas, no solo México. Claro, sí, hay una investigación que se concluye en un libro de una periodista canadiense. Sí, ese libro se llama El Shock. Esa investigación habla de cómo fue el golpe de Estado en Chile, cómo fue fomentado el golpe de Estado en Argentina, cómo fue fomentado en lo referente en Inglaterra, el poder combatir a la masa laboral. Es decir, esos golpes de Estado, ese shock de un cambio tremendo, obligaba a un crecimiento económico, pero a base de golpear a la gente trabajadora. Y creo que si México quiere aplicar esta teoría del shock, combatiendo a la pobreza con más pobreza, pues yo creo que lo único que va a hacer es que sí va a haber más riqueza, pero de unos cuantos. Y algo interesante, doctor, es que bueno, vemos en Latinoamérica y en Europa también que en este mundo en shock, pues también las mujeres que han pedido equidad, lo vemos en Brasil con Vilma Rousseff, en Argentina con Cristina Fernández, en Chile con la elección de Bachelet y en Alemania con Angela Merkel. Pues al parecer tampoco se están tomando las mejores decisiones para sus pueblos. No, yo creo que la pluralidad no es, y las decisiones económicas no están basadas en una cuestión de género. Creo que qué bueno fuera, yo en lo personal tengo mucha confianza en el género femenino, tan es así que en nuestra firma contable pues más del 80% es femenino. Pero ya en las decisiones políticas creo que ha faltado esa equidad realmente a los ciudadanos. El que ahorita la señora Fernández de Kirchner en Argentina y Michelle Bachelet en lo que es en Chile, bueno, han logrado consensos, han logrado una cierta apreciación política, pero realmente la base trabajadora está descontenta. Hay brotes de violencia, hay un sindicalismo que está diciendo déjame trabajar, o sin sindicato déjame comer. Y si a esto agregamos la circunstancia en España, donde actualmente están exportando profesionistas porque no hay trabajo. El llegar ya no basta con que tengas una educación. Fue muy triste en un viaje que tuve ya ver la gente protestando con pancartas diciendo, oye, yo tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, pero no tengo que comer. Y esa misma educación la vemos en Cuba, grandes profesionistas, pero no tengo que comer. Entonces, creo que esa desigualdad económica va propiciada por una cuestión misma de los mismos partidos, de los mismos gobiernos. Creo que la circunstancia económica de crecer a costa de de satisfacer las necesidades básicas ha prevalecido. Doctor, le agradecemos sinceramente en nombre de la Universidad de Matehuala sus conocimientos que nos ha compartido. Deja mucha inquietud en el auditorio. Ahorita nos comentaban algunos empresarios que van a hacer lo propio por extender el mensaje a través de las redes sociales, a lo que hay acceso. Y bueno, pues en esta víspera navideña que es de unidad y de amor y de muchas esperanzas, felicitarlo gratamente a usted y a su familia por este gesto de solidaridad hacia nosotros con esta magna conferencia y también con estas palabras, este espacio que le dedica a la televisión universitaria para invitarnos a reflexionar, a estudiar, a ser ciudadanos más informados, más responsables y mejores mexicanos. No, al contrario, gracias por la apertura, gracias por invitarme. Yo creo que los espacios universitarios, principalmente la Universidad de Matehuala, permite expresar, permite hablar, porque estamos en una libertad de pensamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Como
Todos los años agradecemos su presencia. Ya estamos a punto del 6º aniversario de Reactiva y este tipo de encuentros nos privilegia y nos hace pensar que nuestro compromiso frente a la sociedad está vigente hoy más que nunca. No nos despedimos, doctor, muy amable. No, al contrario, muchas gracias.